Sí, Dios Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas siempre, Señor, acerca de ti. Queremos conocerte un poco más. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable necesitaremos el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy hablamos, semana número 33, Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 11. Esta porción se titula La resurrección de Cristo. Vamos a darle lectura a la palabra, que dice: Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando fielmente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseñan las Escrituras. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Muy bien, Pablo comenzará a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesús. Una de las doctrinas más atacadas de todos los tiempos y fundamental para la fe cristiana. Pablo en esta sección demostrará a través de las evidencias cómo es que el Señor resucitó y presentará las evidencias, las pruebas que confirman este hecho. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Ok, 1 Corintios 15:1, ¿qué dice? 1 Corintios 15:1, que dice: Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, recordemos que eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. De manera que la buena noticia a la que se refiere el apóstol no es solo sobre la muerte del Señor por nuestros pecados, ¿no? Eso es solamente una parte de esa buena noticia, sino que tiene que ver con la resurrección del Señor. Es tan importante que haya muerto por mi pecado para satisfacer la justicia de Dios, como lo es el que haya resucitado al tercer día, tal y como lo anunció. ¿Por qué? Mira lo que se dice más adelante. 1 Corintios 15:14 dice: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vana es también vuestra fe. ¿Por qué sería inútil o por qué sería vana nuestra fe? Porque si Cristo no resucitó, entonces no era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y por lo tanto, la ofrenda por nuestro pecado hubiera sido imperfecta y nunca hubiéramos alcanzado el perdón de nuestros pecados, sino por el contrario, lo único que hubiéramos merecido es mayor maldición. Lo que hace perfecta la ofrenda por nuestro pecado es que Cristo fue concebido pero sin pecado, como lo dicen las Escrituras. Si hubiera sido un hombre normal, no el Dios hecho hombre, no ese Hijo de Dios con mayúscula, Él hubiera venido con esa maldición de pecado en su naturaleza y no hubiera sido una ofrenda perfecta. Y en lugar de alcanzar bendición, la bendición de la salvación, de la vida eterna, de huir del castigo venidero, lo que hubiéramos merecido es mayor maldición. ¿Por qué?
Porque el ofrecer una ofrenda imperfecta, una ofrenda defectuosa al Señor, tenía como consecuencia mayor maldición. ¿Dónde dice, pastor? Vamos a verlo. Malaquías capítulo 1, verso 11, que dice: en todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Hablando Dios, ¿verdad?, a su pueblo. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que ahí se me presentan. Ustedes, los sacerdotes, se quejan y dicen: nuestro trabajo es muy pesado. Pero el Dios Todopoderoso les dice: ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Eso es un insulto, pues para colmo me traen animales con defectos. Maldito sea el que me prometa uno de sus mejores animales y luego me presente un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. ¿Ok? Así que esa buena noticia nos queda claro que se refiere a la muerte y resurrección del Señor. Esa ofrenda perfecta que fue levantada delante de la presencia de Dios para pagar por nuestros pecados, quien murió para satisfacer la justicia de Dios, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y de la que nos dice que los de Corinto no solamente recibieron con gusto, sino que confiaron, sino que tuvieron fe en ella. ¿Verdad? La buena noticia que les di, ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. La recibieron con gusto y confiaron en ella. Y eso es fundamental, en verdad fundamental, para alcanzar salvación y vida eterna. No es suficiente con recibir el evangelio con gozo, no es suficiente con recibir el evangelio con alegría o con buen ánimo, no. Hay gente a la que se le predica y tiene una buena disposición para escuchar el mensaje, pero no confían en el mensaje y por lo tanto no son salvos. Necesitamos recibir el mensaje y necesitamos confiar en él. Le cuento un dato histórico curioso. En el año 70, cuando en manos del general romano Flavio Tito Vespasiano fue destruido el templo de Jerusalén, los únicos judíos, escuche bien, los únicos judíos que se salvaron de morir fueron los que recordaron las palabras del Señor Jesús en Mateo 24 y las siguieron. Cuando dijo, vamos a verlo, Mateo 24:15. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan a los montes. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. Es decir, esos que recordaron estas palabras y cuando vieron que se sitió la ciudad y que se fueron en contra del templo y que querían poner en el templo la estatua del dios Zeus olímpico, esos que no solamente recibieron el mensaje, sino que gracias a que confiaron en él, huyeron a los montes, esos fueron los que salvaron sus vidas. Esos fueron los que salvaron sus vidas. Muy bien, vamos a continuar. Verso 2. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Y así como está escrito, pareciera que la salvación está condicionada a la continuidad de la fe. Es decir, si permanecemos confiando, somos salvos, y si no, al infierno. De manera que podríamos llegar a creer que podríamos perder nuestra salvación, algo que ya hemos visto que no es posible. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Muy sencillo. Mira, la persona que realmente le ha entregado su vida al Señor,
seguirá confiando en Él, seguirá teniendo fe en Él, sin importar las circunstancias por las que su vida atraviese. Es decir, confía porque es salvo. Por eso confía, porque es salvo, Él confía y permanece confiando. Pero aquellos que en realidad no le entregaron su vida al Señor, sino que lo hicieron buscando las bendiciones, pero no al que bendice, algo muy común en estos días. Gracias a las circunstancias, esto incluida la persecución, dejarán de creer y de nada les servirá haber aceptado la buena noticia. Aquellos que le entregan su vida al Señor porque persiguen un beneficio económico y no reciben ese beneficio económico, sino por el contrario, la situación viene más dura, pues se apartan, se alejan de Él y dejan de confiar. La pregunta es, ¿alguna vez fueron salvos para perder su salvación? No, ellos no confiaron por los motivos correctos. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender hoy más que nunca. Por eso dice la Escritura, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que confiemos en Jesucristo para salvación y vida eterna. Algo que fue muy común en este primer siglo y que lo será, en verdad lo será, en estos postreros tiempos o en estos tiempos finales. ¿Ok? Pero estos primeros dos versos, 1 Corintios 15, 1 y 2, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando fielmente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. En estos dos versos, Pablo deja claro que una fuerte evidencia de que Cristo resucitó la tenemos en la iglesia. Esos que serán salvos. Si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos salvos y la iglesia no existiría. Así que la iglesia en sí misma da testimonio de la resurrección del Señor en primer lugar. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Sí? Número 3. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseñan las Escrituras. ¿Qué es lo primero que deberíamos enseñar al predicar el Evangelio? Que Cristo vino para salvarnos a todos los pecadores del infierno. No vino para salvarnos de la pobreza o de la enfermedad o de la soledad o del divorcio. No, no. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. De manera que no importa si soy rico o pobre, no importa si estoy sano o enfermo, no importa si estoy solo o acompañado. El Evangelio es para mí, porque soy pecador. ¿Cuál es el problema de hoy? Que este Evangelio no es popular, no gusta, no atrae a la gente. Todos desean escuchar un Evangelio que les prometa una mejor vida ahora, aunque sus almas ardan en el infierno mañana. Y eso es lo que tienen. Falsos evangelios que les prometen hacer de Dios su fiel sirviente, ocupado en verlos prosperar y brillar como lentejuela de teibolera, aunque se pierdan sus almas en una eternidad de intenso sufrimiento. ¿Ok? Otro punto a destacar es el hecho de que efectivamente el Señor murió. Es decir, hubo separación entre su cuerpo y su espíritu, que es la definición de muerte, separación. Y no como muchos gnósticos enseñaron en aquel tiempo, que la muerte de Cristo fue solamente apariencia. Pero en realidad no murió, según ellos. Pero si no murió, tampoco pagó con su sangre nuestros pecados, y por lo tanto aún estaríamos bajo condenación. No habría una vida por vida, y seguiríamos condenados al infierno. Mira lo que dice Hebreos 9:22. Vamos a verlo. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales, Antiguo Testamento, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales.
Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto, no estaría escrito esto. No hubiera podido entrar en ese santuario celestial para ofrecerse como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que esto es algo que nos tiene que quedar perfectamente claro. Y dice en verso 4, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Fue sepultado como todo hombre y a diferencia de todos los hombres fue levantado de la muerte a los 3 días. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué a los 3 días y no a los 2 o a los 4 o a los 6? ¿Por qué 3? Bueno, una de las tantas creencias judías no bíblicas aseguraba que el espíritu de una persona que moría permanecía junto al cuerpo por 2 días. Que después de este tiempo era imposible que volviera de los muertos. Por eso el Señor resucita al tercero. Algo que además fue profetizado por Oseas en el capítulo 6, verso 1, que dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hablando acerca de la resurrección del Cristo, del Mesías, del ungido. ¿Ok? Por eso esta escritura comenzó diciéndonos en el verso 3, conforme a las escrituras, es decir, como lo enseñan las escrituras. Y son en segundo lugar, precisamente las escrituras, el segundo testigo que Pablo llama a declarar sobre la resurrección de Cristo. Resucitó porque así está escrito en las escrituras. Pero además, debemos aclarar que los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Los fariseos creían en la resurrección corporal y los saduceos no creían en la resurrección, al igual que los griegos. Por eso Pablo apela a testigos que vieron la resurrección, es decir, no solamente nos habla de las escrituras, ¿sí?, como un testigo, no solamente nos habla de la iglesia como un testigo, sino que ahora Pablo apela a testigos oculares, testigos que vieron la resurrección y a ejemplos para ampliar este concepto de la resurrección. Vamos a verlo. Verso 5. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. ¿A quién fue el primero que se le apareció? Según Pablo, al que lo negó, al que más necesitaba ser restaurado en su fe, al que hizo de él pilar de la iglesia y el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, dicho sea de paso, a Pedro. Pero momento, a ver, los evangelios nos dicen que la primera persona en verlo resucitado fue una mujer. Lo llevo, Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esto lo escribe Marcos, pero fue realmente dictado por Pedro. Pero Pablo me dice que al primero que se le aparece es a Pedro. ¿Cómo es que Pablo nos puede decir que es a Pedro y Marcos, que escribe dictado por Pedro, que a María Magdalena? Bueno, en realidad esta aparente contradicción es eso, una aparente contradicción, porque en realidad la primera persona en verlo resucitado fue María, sí, pero la primera persona en verlo resucitado de sus discípulos y estar en la posibilidad de testificar y de que su testimonio fuera tomado en cuenta fue Pedro. Recordemos que en este primer siglo el testimonio de una mujer no contaba, no valía, no era aceptado. ¿Ok?
Así que por eso nos dice que primeramente se le apareció a Pedro y después apareció a los 11 restantes. Esto también nos lo dice Marcos en el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Verdad? Muy bien. Lo que es un hecho es que nadie, en verdad, nadie lo vio en el momento en el que resucitó. Es decir, cuando tomó nuevamente su cuerpo glorificado, porque nadie estaba ni permaneció en la tumba con el cuerpo. Pero todos ellos lo vieron ya resucitado y dan testimonio de ello. ¿Ok? Muy bien. Versos 6 y 7. Aquí llevamos los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos. Dice, verso 6. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Aquí los vuelve a mencionar. Ahora, esta referencia a los 500, porque dice, luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. ¿Sí? Esta referencia de los 500 que vieron al Señor resucitado solamente se da en este pasaje. No se menciona en ningún otro, pero es contundente, pues les está diciendo, fíjate bien, les está diciendo, ve y pregúntale a estas personas que vieron a Jesús resucitado. No hay un puñado de almas autoengañadas, hay literalmente cientos que vieron al Jesús resucitado con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. Contundente, no hablo de uno, no hablo de dos, no hablo de que fueron autoengañados para hacerles creer que vieron algo que no existe. No, hablamos de más de 500 personas que todavía viven. Otros ya murieron, pero muchos de ellos todavía viven. Así que podemos ir y podemos preguntarles. Ahora, también se menciona a Santiago. Más tarde se apareció a Santiago, verso 7. ¿Quién pudo haber sido? En primer lugar, Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, uno de los discípulos, o bien el medio hermano del Señor, hijo de José y María, su madre, Santiago, quien después fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, en Hechos 15, verso 13. Y se vuelven a mencionar a los apóstoles. Vamos a verlo, Mateo capítulo 13, verso 55, que dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, hijos de José y de María, Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo o Santiago, ¿verdad? Jacobo o Santiago. Ahora, es este nutrido grupo el tercer testimonio al que Pablo apela para declarar que Jesucristo había resucitado. Ellos lo vieron y dan testimonio de ello. Recordemos que la ley judía pedía cuando menos 2 testigos para dar un hecho por verdadero. Pablo presenta a más de 500. Mateo 18:16 nos confirma esto que te estoy diciendo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Escritura enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. ¿Ok? 2 o más testigos, cuando menos 2 eran suficientes para dar un hecho como verdadero. Pablo presenta a más de 500. ¿Ok? Este es el tercer testimonio al que Pablo apela para declarar contundentemente que Jesucristo había resucitado. ¿Ok? Verso 8. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial, la gracia que me dio, y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial, la gracia de Dios. El cuarto testimonio acerca de la resurrección del Señor lo da el propio apóstol Pablo, a quien recordemos que se le apareció en el camino a Damasco cuando perseguía a la iglesia. Y nos dice que, en primer lugar, gracias a que fue el último de los apóstoles al que se le apareció, se consideraba a sí mismo el menos importante.
pero además consideraba que no merecía ni siquiera ser llamado al servicio del Señor gracias al daño que había hecho a la iglesia. Recordemos que fue perseguidor de la misma. Lo que nos enseña que en verdad no importa que conociéramos al Señor tarde entre comillas, en nuestras vidas, y tampoco importa el daño que hayamos hecho cuando andábamos sin Cristo. Dios nos llama por su bondad y gracia, no porque lo merezcamos, sino por su bondad y gracia nos llama a formar parte de su pueblo y a servirle. Y en segundo lugar, o lo segundo que nos dice, es que a pesar de ser Él llamado al último y el que más daño hizo, fue el que más trabajó en la obra. Y reconoce que no fue porque fuera el mejor capacitado para hacerlo, no, sino por la gracia, por ese poder especial, como él le llama, que obraba en él. Esa capacidad que da el Espíritu y que se manifiesta en nuestras vidas para que podamos hacer aquello que ni pensábamos que nos fuera posible. Esa gracia especial o ese poder especial se manifiesta en nosotros, por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida. ¿Cómo es posible que podemos mirar a la viuda o podemos mirar a los padres que perdieron a sus hijos en un accidente enteros? Por la gracia de Dios que opera en sus vidas, ese poder especial que los hace enfrentar esa situación o esas circunstancias con aplomo, con fortaleza, con gracia de lo alto. Bueno, el apóstol dice que esa gracia operó en él precisamente para poder trabajar más que los demás. Lo que también nos enseña que para Dios no hay nada imposible y que puede usar al que sea para realizar su obra, pues todo depende de su gracia. Muy bien, verso 11. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. ¿Qué es lo realmente importante? No son los ministros, Algo que desgraciadamente necesitamos recordar, sobre todo hoy en día, que tenemos artistas cristianos, que estamos llenos de vedetismo en medio de nuestras filas. Hombres y mujeres que creen que sin ellos la obra de Dios no se llevaría a cabo, que son tan importantes, que tienen tan grande alcance y que alcanzan a tantas almas y que son tan influencers, una palabrita muy de este tiempo, ¿verdad? Qué bueno, ¿qué haría el reino de Dios sin ellos? Pero Pablo nos dice que los ministros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros no son lo que importa. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Que Cristo efectivamente resucitó. Que Cristo efectivamente resucitó. Donde tenemos el testimonio de la iglesia, las escrituras, más de 500 testigos oculares y el mismo apóstol Pablo. Con tan contundente evidencia sobre la resurrección de Jesucristo, ¿qué debemos hacer ahora? Anunciar el Evangelio y ver sus resultados en aquellos que en él han creído. Pablo a través de este pasaje, este versículo, hace un fuerte llamado a la predicación, donde no necesitas tener un título por parte de la iglesia para hacerlo. No necesitas de un nombramiento especial o de algún reconocimiento, tampoco. Donde lo único que necesitas es salir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por los perdidos, querido. Alcanzar con el mensaje a los que tienes cerca. No te está pidiendo que vayas al otro lado del mundo. No te está pidiendo que consigas todos los recursos habidos y por haber para que te patrocinen y de esa manera tú puedas ir y predicar y cumplir con la labor y el servicio que Dios te ha encargado. No.
Lo único que necesitas es salir y predicar el Evangelio. Alcanzar con el mensaje a los que tienes cerca. Cerca a tu prójimo, a tu próximo. Dios nos recuerda el día de hoy. Cristo murió ciertamente, pero no solamente murió, Él también resucitó. Y lo hizo con poder de lo alto, manifestando que era quien decía ser, el Dios hecho hombre, presentado como una ofrenda perfecta por nuestro pecado, satisfaciendo de esa manera la justicia de Dios y borrando nuestros pecados e impiedades de delante de Él, y resucitando para presentarse y entrar en ese santuario celestial para perdón de nuestros pecados una vez y para siempre, en donde es la iglesia un testimonio como tal de esa resurrección. Por eso somos salvos. Las escrituras, pues ellas dan testimonio y hablaron de Él. Más de 500 testigos oculares en aquella época y el mismo apóstol Pablo para hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Ir y predicar el Evangelio. Ir por los perdidos. Alcanzar con ese mensaje, eterno mensaje de salvación, a aquellos que tenemos cerca. Un mensaje que le habla al pecador. Un mensaje que le da esperanza al que ha fallado delante de la presencia de Dios. Un mensaje que hace que pongamos nuestros ojos en lo que es eterno y que lo que es de este mundo entendamos que a este mundo pertenece y en este mundo se quedará. Ahí en donde estás, te voy a suplicar que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, necesitamos que seas tú, Señor, hablando una vez más a nuestro corazón y a nuestra vida. Reconviniéndonos, Señor, haciéndonos mirar por medio y a través de tu palabra. ¿Cómo es que muchas veces fallamos y nos equivocamos? Cuando no tenemos puestos nuestros ojos en lo que es realmente importante. Hoy en día, Dios, ¿cuánto ministro vedetista tenemos? Artistuchos, Señor, porque no les puedo llamar de otra manera, para no ofenderte, que consideran que sin ellos la obra de Dios estaría incompleta. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos entender, Señor eterno, que todos fuimos llamados a hacer tu obra, que tenemos un llamado que no debemos negar, y es ese llamado a salvación y a vida eterna, y Señor, es ese llamado a salir y llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que hoy nos ha enseñado y nos despedimos no sin antes recordarte que nos escuchamos por medio de los devocionales diarios y el día domingo a través de nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.